Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes. Minutos después de las 10 de la mañana por 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio. Buenos días, estimada audiencia de la 94.5. Hace casi 50 años, siendo delegado de la Asociación de Estudiantes de Medicina al Sindicato Médico del Uruguay, allá por los años 60 del siglo pasado, fuimos enviados en apoyo en asistencia médica a los campamentos de los trabajadores azucareros de Artigas. Eran los campamentos de los peludos, de los cañeros, de la UTAA, de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, que fundó Raúl Sendic. Esos campamentos se armaban en una zona típicamente obrera y con enorme tradición de lucha y de solidaridad, la zona del Cerro en Montevideo. Los cañeros fueron rodeados por la solidaridad del pueblo, de los trabajadores y de los estudiantes. La llegada a Montevideo de aquellos asalariados zafrales uruguayos, ignorados hasta entonces en el interior profundo del país, donde eran explotados por el capital extranjero, y el conocimiento del grado de explotación que padecían impactó en la conciencia política del pueblo en general. E impactó también la nueva metodología de lucha que orientaba Raúl Sendic. ¿Cuál era el reclamo fundamental de aquellos trabajadores? El salario, las condiciones de trabajo y tierras para trabajar. La reforma agraria. La consigna de aquella hora, hace 50 años, aún resuena hoy, por la tierra y con Sendic. Muchos de aquellos peludos compañeros y compañeras de lucha hoy ya no están, y quizá ni están sus huesos en la zona de los pobres que también existen en los cementerios. A ellos nuestro homenaje y el recuerdo en la lucha compartida. Al Chino Lucio, a Luis Carlos, a Bandera Lima, a Cereceto, a Severo Lima, a Tatú, a Fagundes, al Negro Coronel, a Fontora, al Chango, a Juan Serpiente, a las compañeras Santa, a la Negrita, a Leda, a María Baciña, que también cortaban caña, a tantos y a tantas. Y a otros compañeros peludos que cayeron en la lucha por la liberación nacional, peleando bajo las banderas del MLN, como los Ventín, Vique, los Santana, Ataliba Castillo y otros. A algunos que aún quedan y siguen la lucha, los encontramos hace 3 días, el 8 de mayo del 2013, en otra marcha por la tierra en Montevideo, a 50 años de aquellas marchas de los 60. Allí estaba Washington Rodríguez Belletti, cargado de años y de canas y de dignidad y de honestidad revolucionarias. Allí estaba Ité,
y el negro Alejandro y Roberto Berbejillo, y supimos que por ahí andan aún en la pelea la Chela Fontora, el Cholo González y Nicolás Colacho Esteves. Como dijera el Bebe Sendik, el viejo, el Bebe, no este muchachito, su hijo. Hay temas que vuelven tosudamente y uno lo es el de la tierra. Claro que hoy los reclamos son mayores y más complejos, la tierra y el agua. Hoy la concentración y extranjerización de la tierra alcanza cifras incalculables. El 41% de la tierra se vendió a los gringos. 6.500 sociedades anónimas, la mayor parte extranjeras, ocupan en propiedad 9 millones de hectáreas de tierra sobre un total de 16 millones de hectáreas, o sea, el 56% del territorio productivo nacional. El 41% son propiedad de extranjeros. La población rural criolla no llega al 5% de la población total del país, o sea, menos de 150.000 habitantes. Antes reclamábamos la tierra en poder casi absoluto del latifundismo improductivo de la rosca criolla. Ahora hay que luchar contra el neolatifundismo extranjero y contra sus efectos depredadores del suelo y del agua y contra la megaminería. La movilización del viernes pasado fue realmente muy buena, con miles de participantes, aunque al señor presidente Mujica no le guste y hable de 1.500. Claro, no estuvo el PICNT, que apoya la extranjerización de la tierra y la megaminería, y apoya los hidroductos y la forestación y las zonas francas y los puertos extranjerizados y el modelo sojero y contaminante del agua. Tampoco estaban los políticos del gobierno que en el pasado decían estar comprometidos con los intereses del pueblo y que hoy, sobre el olvido de la historia, pero usando el recuerdo que el pueblo tiene por los que sacrificaron todo por la liberación nacional, de modo de obtener sus votos, se sientan en el Parlamento, en los ministerios y hasta en la presidencia para colaborar en la venta del patrimonio nacional. Por nuestra parte estamos tranquilos. Hoy, como hace 50 años, seguimos defendiendo la bandera de la liberación nacional hacia el socialismo. Y con la misma fe y con el mismo ánimo de hace 50 años, volvimos a sumar nuestra presencia activa a la movilización y coreamos la consigna siempre vigente, por la tierra y con Sendik. Bien, dejemos esto por ahora y lo vamos a seguir tocando seguramente más adelante. Hay otro tema que queremos tratar brevemente, la visita del señor presidente de Venezuela, don Nicolás Maduro. Es obvio el objetivo político de la gira del presidente Maduro, fortalecer el apoyo al gobierno bolivariano y consolidar las relaciones económicas. El presidente Maduro no puede venir, como lo pide algún entusiasta admirador del proceso chavista, a dar línea política. Sin ninguna duda, Maduro conoce al dedillo las posiciones políticas de cada uno de los partidos políticos en el Parlamento y sabe muy bien que la política económica uruguaya obedece a las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Venezuela no ignora cómo Estados Unidos trata de usar a Uruguay como un peón político a favor suyo en el Mercosur y dentro de la propia UNASUR. Maduro no ignora el papel anti-Argentina que hizo Tabaré Vázquez y que continúa Astori tratando de resquebrajar el Mercosur. Sabe muy bien que el gobierno uruguayo es un gobierno neoliberal. Los economistas venezolanos han desmenuzado la economía uruguaya y saben perfectamente en qué apuros está y para dónde va. Las embajadas de cualquier país están para eso. Están para investigar, para estudiar, para analizar e informar a sus respectivos gobiernos. Tampoco ignora Maduro lo que es el PIT-CNT. Conoce sus posiciones revisionistas y oportunistas, sabe de su economicismo, sabe que no es una central clasista. Que nadie se llame a engaño. El presidente de Venezuela no vino a hacer un debate político ideológico ni a ponerse de crítico o de ideólogo de la revolución. Vino en su estrategia integracionista en la patria grande, a lograr lo posible en esta etapa, previendo su próxima
presidencia pro tempore del Mercosur, y consciente de que en la región la oligarquía es antibolivariana, que Astori y Vázquez son antibolivarianos y que el presidente Mujica tampoco la tiene clara. Quedan de Maduro por lo menos dos claros mensajes. Decía, esta revolución bolivariana no tiene marcha atrás y es de liberación nacional hacia el socialismo. Y dejó otro mensaje a los trabajadores, construir la unidad clasista de los trabajadores, o sea, revolucionaria, y la unidad clasista continental, ofreciendo incluso a Caracas como sede para arrancar. Que el que lo quiera leer, lo lea. Según veo, el impacto bolivariano chavista tiene algo de parecido, de semejanza al que tuvo la Revolución Cubana en los 60. Y de paso recordemos que las brasas que se encendieron y que encendieron la Revolución Bolivariana estaban ya en las montañas de Venezuela hace 50 años, donde actuaban las guerrillas en las que combatían a algunos de los actuales gobernantes bolivarianos. Claro que estos revolucionarios no renegaron de su historia. Creemos, pues, que Maduro se limitó a lo prioritario en su primer contacto con la región. Para terminar por hoy, no tenemos más remedio que volver a referirnos a Astori, cosa que ya hicimos en el programa pasado. Astori se creyó él mismo lo que la propaganda del marketing político electorero difunde sobre su persona, o sea, cree realmente que él es un economista, que es un teórico de la economía. Se le revela, parece, una personalidad con rasgos de soberbia intelectual y autoritaria, de dueño de la verdad, cuando no pasa de ser un opinador sobre la economía. El otro que se las daba de economista era Curiel, que de perfil más bajo se llamó a silencio y se refugió en el cargo de senador del MPP del Frente Amplio. Pero Astori no, y como en pose de especie de gurú o de futurólogo de la economía y como vicepresidente de la Nación, toma partido a favor de las oligarquías del Río de la Plata y sale a los medios a pronosticar una devaluación en Argentina. El argumento astoriano es que el dólar paralelo en Argentina está encima de los 9 pesos argentinos, pero Astori intencionalmente no aclara lo que es ese dólar llamado paralelo, blue o negro. No dice que es un dólar ilegal, ni lo dicen tampoco los medios argentinos y uruguayos que apoyan a las oligarquías allá y acá. Con el recurso de ocultar el significado de las palabras, Astori y toda la derecha uruguaya, con el presidente incluido, tratan de favorecer a la derecha especuladora argentina que quiere una devaluación del 40%. Sigue en pie la pregunta de por qué Astori apoya una devaluación en Argentina que obliga a una devaluación en Uruguay y en Brasil. Es posible que trate de que los capitales argentinos, fugados al Uruguay, no vuelvan de nuevo a Argentina, dado el plan de recuperación de activos que hizo el gobierno de Argentina por 160.000 millones de dólares, nada menos, que están fuera del país. Es posible que simplemente Astori cumpla órdenes del Fondo Monetario, con el que Argentina no tiene más relaciones económicas. Y es posible que Astori simplemente esté colaborando con el Fondo Monetario, introduciendo intrigas en el Mercosur. Un ministro argentino, creo que el señor Lavagna, creo que fue él, en estos días criticó a Astori, lógicamente, por intromisión en la política argentina interna, porque Astori es nada menos que el vicepresidente de Uruguay. Todo esto, bien mirado, también se relaciona con el tema de los quileros y con lo que dice la señora Quechichián, ministra de Turismo, que señala que en pocos meses los uruguayos dejaron 300 millones de dólares haciendo turismo en Argentina. Obviamente, la economía se está desajustando y todos estos temas están profundamente interrelacionados.
Hace menos de una semana hubo una reunión urgente del gabinete ministerial con el presidente Mujica y este dijo que había que hacer retoques económicos y ya se anunció que habría reducción del gasto público. Veremos qué va a pasar. Entre tanto, no tenemos duda que van a haber problemas a raíz de la permanente reunión de los consejos de salario. Me gustaría saber cómo la ve el PIT-CNT. Eso sí, ya anunciaron Tabaré Vázquez y Mujica que no habrán cambios en la línea económica. Hay que tranquilizar, evidentemente, al ambiente de negocios, pero la vida es la vida y la economía es un topo ciego que todo lo arrasa con sus leyes. Ya lo veremos. Hasta la próxima. Esto fue Las opiniones que importan en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.